Qué gusto poderles saludar en este miércoles lluvioso en algunos lugares de nuestro país. Patti, ¿cómo están? Qué gusto. Mariana, Mía, aquí estamos en esta transmisión. Los extrañé la semana pasada, pero bueno, había cosas que atender y no fue posible, pero aquí estamos enlazándonos nuevamente. Quintaro, besos. Gracias, Lupita. Besos también para ti. Es para mí siempre un gusto podernos enlazar, igual que nos pasa a José Luis, a Nat. Siempre es muy rico compartir con todos ustedes y seguir creciendo en este gimnasio del alma. Gracias a todos y Alberto, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarlos a todos. Seguiré saludándolos así. Hola. Y Nat, besos, besos grandes y creo que podemos empezar con nuestro tema. El tema de hoy, si algunos pudieron revisar los flyers y todo lo que compartimos, es reconocer lo que es. En esta parte de reconocer lo que es, tenemos muchas cosas que mirar y lo vamos a hacer a través del sistema de constelaciones familiares. Hay algo muy importante, Beto, un abrazo muy importante que tenemos que ver, porque si reconocemos lo que es mucho más fácil que todos podamos entender qué es lo que está sucediendo, de dónde venimos, de dónde vienen ciertas historias de nuestra familia. Denise, hola. Y es muy importante que todos estemos conscientes de esto, porque la conciencia se nos mueve a partir de que empezamos a conocer esta historia familiar que es muy importante para todos. Y vamos a empezar con esto que encontré muy lindo a través de uno de los libros de quien fue un gran maestro para mí, Bert Hellinger, a través de muchas generaciones de maestros de constelaciones familiares. El camino del conocimiento empieza con reconocer lo que es. Qué profunda me parece a mí esta frase. Hola Melia, hola Edu, ¿cómo están? Porque efectivamente así es. El camino del conocimiento empieza reconociendo lo que es. ¿Y qué es reconocer lo que es? Darnos cuenta que ocupamos un lugar que nos corresponde, darnos cuenta que hay lealtades invisibles dentro de nuestro sistema familiar, y ahorita vamos a profundizar más en ello. Y esto tiene que ver con uno de los comentarios que nos hacía Nat el día lunes cuando hablaba de los sueños. Y ella decía, bueno, Pilar nos comentará más de esto, y sin querer, no cabe duda que las cosas se van uniendo y las fuerzas y la energía, estando todos comunicados en esta misma sintonía de luz y de querer aprender y de querer trascender, porque este tema ya estaba elegido desde la semana pasada, reconocer lo que es, porque siempre me ha parecido un tema muy importante, y en mi camino personal y en mi trabajo personal ha sido algo que me ha llevado a definir muchas cosas en mi vida. Así que esto tiene que ver con, Nat hizo un comentario diciendo, y lo quiero leer porque lo anoté, que en ocasiones no seguía sus sueños porque ella era leal a la conciencia de la familia, o sea, a la conciencia de su sistema. Y esto efectivamente existe, y muchos no seguimos nuestros sueños. Hola Lore, hola Yogi, hola a todos. No quisiera interrumpir mucho con todos los saludos, pero bienvenidos todos a partir de que empezamos esta transmisión, y todos los que se sigan sumando, hola. Porque esto tiene que ver con la conciencia de nuestros sistemas. Cada sistema de familia o cada grupo que se organiza tiene una conciencia. Esta conciencia dicta las normas, las bases, las reglas, la cultura, lo permitido, lo no permitido. ¿Para qué? Para mantener la pertenencia. Pero vamos a ahondar una parte mucho más clara para entender qué tiene que ver esto con la conciencia. La conciencia de grupo en todos los sistemas familiares tiene que ver sobre todo con la familia original. La familia original es nuestros padres, o sea, papá, mamá, hermanos,
Y dentro de los ancestros también tiene que ver con los tíos y también tiene que ver con las parejas o los esposos que existieron en algún momento de la vida anteriores a las parejas que pudieron tener ya de manera permanente. Espero estar siendo clara. La conciencia se rige a través de los grupos, grupos incluso religiosos, políticos, pero sobre todo quiero que hablemos el día de hoy de las familias, nuestra familia de origen. Papá, mamá, hermanos. Esta es nuestra familia de origen, la familia original. Pero en esta familia original también necesitamos darle el reconocimiento a los tíos y a las parejas de los tíos y a los que en algún momento hicieron un lugar para que otros llegaran a ser parte del sistema familiar. Entonces, lo que vela esta conciencia también es que si alguna de estas personas sufrió una injusticia, un trato injusto, una exclusión, alguien de los familiares siente la necesidad irresistible de compensarlo. Así como lo escuchamos. O sea, si alguien es excluido del sistema familiar, alguien del sistema siente la necesidad de compensarlo y tenemos muchas historias el día de hoy para compartir y creo que este tema nos puede dar, a lo mejor no solo para esta sesión, pero nos dará la oportunidad de poderlo definir entre todos terminando esta transmisión. Así es, la necesidad irresistible de compensar esta injusticia, por lo que la injusticia ocasionada en generaciones anteriores, o sea, en nuestros ancestros, se sufre y es representada por otra persona para que eso se arregle. Nada más que esto nunca arregla nada. Y por eso es que cuando hablamos de las lealtades invisibles, esto nos va vinculando regularmente a destinos trágicos. Normalmente un destino con una lealtad invisible y con una reparación de una injusticia dentro de nuestro sistema familiar para nuestros ancestros o la generación que nos dio la vida, no la podemos reparar y aquí también hablamos del amor infantil, pero vamos poco a poco para que vayamos entendiendo esto. Lo que dicta la conciencia del sistema familiar solo conoce la justicia para los antepasados, no para los descendientes. Fíjense qué interesante es esto. O sea, se busca la compensación para los antepasados, pero no para los descendientes. Entonces, lo que sucede con los descendientes, con la siguiente generación, es que somos nosotros los que buscamos esa reparación de esa injusticia. Y siempre hay alguien en una generación dentro del sistema familiar, del lado de los tíos, de papá y de mamá, o del lado de los hermanos de papá y de mamá que se vuelven nuestros tíos, que hay alguien en la generación, en la segunda, en la tercera generación, que invariablemente va a querer reparar alguna injusticia y se va a vincular a destinos trágicos. Veamos cómo los descendientes cargamos con esta necesidad de reparación del daño. Esto tiene que ver con un orden fundamental en los sistemas familiares y se rige solo por una ley, que además es muy interesante. Quien una vez pertenece al sistema tiene el mismo derecho de pertenencia que todos los demás. ¿Qué tal? Nos habla de una conciencia que rige las normas, las reglas, los valores para la pertenencia. Y además de eso, nos dice que no importa lo que hagamos, siempre tendremos derecho a la pertenencia de ese sistema. Y entonces, ¿dónde quedan las lealtades invisibles? Y entonces, ¿dónde quedan las lealtades infantiles? Claro, cuando todo es hecho por amor, porque no nos damos cuenta, hola Andy, hola José Luis, hola a todos, no nos damos cuenta que esta historia está en nuestros antepasados y que esta historia viene en nuestro ADN. Yo siempre digo, cada que nos sentamos a trabajar una constelación familiar, que sentándonos abrimos la maleta que nos fue heredada a través de nuestros antepasados para podernos dar cuenta con qué nos queremos quedar y con qué ya no es conveniente que carguemos.
Pero ¿cómo lo hacemos? Pues esto solamente se logra si nosotros nos comprometemos a investigar la vida de nuestros ancestros y sobre todo de la línea directa que nos toca, de papá y de mamá. Los secretos también nos vinculan de manera totalmente nociva. Por ejemplo, yo tenía una tía que era la hermana mayor de mi mamá, la tía María Elena, y esta tía dicen que muere por amor. Claro, estas son las leyendas y las cosas que nos van contando a lo largo de la vida. Hola, mi Tomás. Y entonces nosotros vamos creyendo esto. Oye, pues es que la tía murió de amor, qué fuerte, cuánto amor debió de haber tenido. Pero cuando empecé a investigar, obviamente cuando empecé a trabajar en constelaciones familiares antes de tomar la especialidad, me doy cuenta a través de las historias de mis tíos que todavía logré alcanzar algunos con vida y pude grabarlos y pude hacer la entrevista, que no fue precisamente que la tía María Elena muriera de amor, y después me lo corroboró mi mamá. La tía María Elena en aquella época, hagan de cuenta que era una historia como los Montesco y los Capuleto. Mis abuelos tenían una posición muy acomodada en Atlisco, Puebla, y tenían distintos negocios, materiales para la construcción, maderería, construían muebles de madera, etcétera. Y entonces resulta que la tía se enamora de un peón. Esto no estaba permitido en la conciencia del sistema, porque se dictaba que se tenían que casar entre iguales, casi como el pacto de sangre o el compromiso que en algunas religiones se hace ya de manera anticipada. Y entonces mi tía se casa más bien se enamora de este peón, y mi abuela le dice que queda excluida del sistema familiar y el único que la apoya es mi abuelo. Finalmente mi tía se casa, se va a vivir a un cuarto de azotea con el gran amor de su vida, y a los 6 meses muere, pero muere de una enfermedad en el corazón. Y entonces se contaba en la leyenda de mi familia que la tía María Elena había muerto de amor, y la realidad es que murió de una enfermedad del corazón, porque seguramente fue tan grande el dolor que ella vivió por la exclusión de mi abuela y la falta de aceptación a su toma de decisiones en la familia, de su propia vida, por seguir sus sueños, por seguir su camino, que eso la fue enfermando, y no había tantos avances en aquella época, pero eso era parte de lo que se contaba, y cuando se descubre la verdad, entonces todos podemos estar un poco más en paz, porque entonces había otros de nuestra generación ya de primos que empezaban a elegir hombres o mujeres que no eran bien vistas también para los padres. Y entonces se seguía repitiendo la historia de la tía María Elena que había muerto de amor, pero cuando esto queda liberado, esta generación empieza a limpiar y se le da un reconocimiento a la tía María Elena, y ella vuelve a ocupar el lugar que le corresponde. De eso se tratan las lealtades invisibles, de eso se trata lo que rige la conciencia de un sistema. Espero que vayamos entendiendo un poco más. Y para esto quiero contarles que también quien condena o excluye a un miembro del sistema comete una injusticia. Esto que hizo mi abuela con su hija mayor fue una injusticia, y alguien de las siguientes generaciones iba a querer reparar el daño, y ahí es cuando se dio la repetición de historias similares, en donde no se sabía por qué, simplemente se repetían las historias. Y estas historias que se repetían, un día lo entendimos cuando yo empecé a trabajar en esto y empecé a darme cuenta que en mi familia, del lado de los Bárcena, no es que fuera una familia normal, o sí lo era, igual que los Arcos, tarararán, ¿no? Entonces todos nos damos cuenta que somos una familia muy normal, con una historia, con un antecedente y con cosas que nos van vinculando a destinos trágicos, porque lamentablemente es que esto que tiene que ver con las lealtades invisibles y los vínculos que hacen que incluso por amor estemos dispuestos, el amor infantil, estemos dispuestos a dar la vida por algún miembro de la familia, pues invariablemente tiene que ver con lo trágico. Ojalá fuera también para los destinos maravillosos, pero esos destinos quedan reconocidos en el sistema, en su momento y en su tiempo. Entonces es importante que observemos esto. Ya hablaba yo de los secretos. Estos secretos de cuando en aquella época si era una familia acomodada y alguna de las hijas salía embarazada y la mandaban a estudiar a otro lado, y entonces los papás se quedaban reconociendo al hijo, en el mejor de los casos, porque en otros casos los daban en adopción. Ahí hay un excluido, que es incluido en el sistema ocupando un lugar que no le corresponde.
Y esto también nos vincula de manera diferente, y yo por eso siempre hablo de que ocupar el lugar que nos corresponde en todas las áreas de la vida es una de las partes más importantes en las que necesitamos trabajar, además de reconocer lo que dicta la conciencia de nuestro sistema, que hoy ya sabemos de qué se trata cada vez que hablemos de esta conciencia de nuestro sistema. Y entonces, esta injusticia de la que estamos hablando en esta repetición de patrones y en esta repetición de lealtades, esta injusticia es expiada, o sea, es repetida, ¿cómo se los digo? Es como implícitamente expiación tiene que ver justamente con eso, con la implicación que tenemos en las cosas y sin que todos los afectados en este sentido lo sepan, porque esto tiene que ver con el ADN, esto tiene que ver con el vínculo, con el amor a los sistemas. Entonces, no somos conscientes de que estamos implicados en estas situaciones familiares, pero es muy importante por eso que investiguemos. ¿Se acuerdan que de niños siempre nos hacían ver el árbol genealógico? Entonces hacíamos el arbolito con mamá, papá y los hermanos. Bueno, pues esto tiene que ver con algo más profundo que se llama genograma. El genograma nos lleva a investigar edades de nacimiento, fechas de nacimiento parecidas, similares, porque se repiten a través de las generaciones las fechas de nacimiento. Las fechas de muerte también se repiten los destinos. Oye, ¿cuándo murió el tío tal? Oye, no, pues fíjate que murió exactamente igual que el tío fulano de tal. Oye, pero es que la bisabuela, claro, pues es que se casa a la misma edad, etcétera, que la tatarabuela. Oye, no es... ¿Y ahí? Nos vamos dando cuenta de cómo se repiten estas cosas, por amor, por lealtad y porque seguimos los patrones de una injusticia en algún momento de los ancestros para que nosotros la podamos reparar, estas generaciones que no tienen nada que ver con la justicia que los ancestros pueden tener hacia nosotros. Entonces, somos generaciones nuevas, generaciones que nos toca abrir camino para limpiar todo este destino trágico y estas lealtades invisibles que empezamos a descubrir a través de averiguar nuestra historia familiar del lado de papá, del lado de mamá y de todo aquello que muchas veces no quieren contar porque les parece doloroso. Entonces, viendo otro ejemplo, así como les contaba lo de la tía María Elena, resulta que un hombre, esto fue real y viene en uno de los casos de los libros que expone Bert Hellinger, en donde un hombre investiga su historia familiar y se da cuenta que la bisabuela se casa obviamente con el bisabuelo, estaba embarazada, pero justo cuando estaba embarazada, ella conoce a otro hombre. El bisabuelo todavía vivía, pero al cabo de un tiempo el bisabuelo muere y ella se casa con este otro hombre y tiene otro hijo. Resulta que la granja que el bisabuelo, el primer esposo de la bisabuela, le dejó, se la heredó al primer hijo, pero del segundo matrimonio. Aquí se comete una injusticia y aquí se comete una exclusión, porque ella, desde la conciencia y desde lo que toca, de lo que sí debe de ser, ella debería de heredarle esta granja al hijo del primer matrimonio de donde sale esta propiedad. Y sin embargo se lo hereda al hijo del segundo matrimonio. En esta injusticia que se comete y en esta exclusión que ella hace de su primer hijo, en esta falta de reconocimiento a su primer marido, hay un destino trágico. Resulta que el bisabuelo, el primer esposo de la bisabuela, muere a los 27 años un 31 de diciembre. Y para ese entonces, cuando este hombre descubre esta historia de su familia y de sus ancestros, ya se habían matado 3 hombres a los 27 años, el 31 de diciembre. Y así seguía la repetición de destinos trágicos dentro del sistema familiar. Cuando este hombre descubre, tiene la oportunidad de llegar a los trabajos de Bert Hellinger y darse cuenta de qué es lo que es. Y así sucedió. ¿Y qué corresponde esto en un trabajo de constelaciones familiares? Lo que corresponde a este hombre que descubre esto, si estamos hablando de la bisabuela, es la tercera generación, lo que corresponde es darle el lugar al bisabuelo que le corresponde y al primer hijo de ese matrimonio de la bisabuela. Se incluye, se le da el reconocimiento
Y en ese momento queda reconciliada la injusticia cometida en aquella época. Y por lo tanto, a partir de ahí, se limpia ese patrón nocivo dentro del sistema familiar. Qué fuerte, ¿no? Porque como estas, hay muchísimas historias que estoy segura que ustedes ya están pensando y están reflexionando. Cuando yo empecé a investigar todo esto, que fue a partir de un año que viví constelaciones familiares y lo trabajé antes de entrar a la especialidad, de verdad fui descubriendo muchas cosas en estas grabaciones, en estas entrevistas con los tíos que todavía vivían y que después fueron muriendo poco a poco. Y me di cuenta que una de las cosas que existía también dentro de la conciencia del sistema, que era permitido, eran las separaciones o los divorcios. En alguna época nos hablaba de que el tío fulanito no se casó, viven juntos y entonces era su esposa y se acabó. Y entonces yo decía, ¿por qué hay tantas relaciones en unión libre? ¿Por qué hay tantos divorcios? Bueno, pues porque sin saber y porque sin hablar de eso, en mi sistema familiar, tanto del lado Arcos como del lado Bárcena, este tipo de uniones estaban permitidas. El divorcio, la separación, uniones libres. Y lo que pasaba en nuestras generaciones era que todos íbamos repitiendo ese mismo patrón. ¿Por qué? Porque la conciencia de mi sistema original, junto con toda la descendencia, dictaba que eso era permitido y era válido, aunque no se hablara de eso, porque esos eran secretos de familia. ¿Cuántos secretos intuyes tú que hay dentro de tu familia que te han podido estar vinculando a destinos trágicos? Falta de dinero, el no reconocimiento, el tener seguramente adquisiciones económicas, bienes patrimoniales y de repente perderlo todo, llegar a la quiebra. Todo esto nos habla de esa maleta que venimos cargando y que es heredada a través de nuestro ADN. Y si reconocemos esto como la otra parte de lo que siempre hablamos, la misión del alma, y que justamente hablábamos de esto con José Luis el viernes pasado, el perdón a mí por no haber hecho ejercicio hoy, por no haber leído lo que yo me había prometido, por no haber dado seguimiento a determinadas cosas. A partir de ese momento empezamos a sanar, sí, pero en el aquí y en el ahora. Y lo que sucede con el alma es que el alma elige este cuerpo, ese sistema y esa historia de familia, porque a partir también de esas lealtades invisibles, de lo que rigen esas conciencias familiares, de los secretos y esta vinculación nociva a través de las implicaciones y las implicaciones del amor infantil, el alma aprende. Y son dos cosas totalmente diferentes. Las herencias a través del ADN y lo que el alma viene a aprender a través de esta familia y este cuerpo que elige ocupar. Entonces, ¿se imaginan el trabajo tan grande que tenemos todos para poder quitarnos estos velos que venimos cargando a lo largo de la vida y para dejar de sentir estas culpas que nos han pesado siempre? Culpas por no quedarnos, culpas por poner límites a la familia, culpas por hablar claro y ser confrontantes, culpas porque no somos los lindos y los buenos cuando dejamos de permitir las cosas que no nos hacen bien. Eso es reconocer lo que es. Entonces, este concepto de reconocer lo que es muy amplio. Y lo que toca en este caso, para este hombre, como lo decíamos, ya es trabajar al bisabuelo, incluir al primo, y entonces ahí se da la sanación, se da la reconciliación, porque se le da la honra y un lugar dentro del corazón del sistema familiar, aunque estén muertos. Eso es lo más maravilloso en el sistema de constelaciones familiares, porque es el único sistema terapéutico en el que vivos y muertos nos encontramos para estar en paz. Entonces es increíble que a lo mejor decimos, oye, pues es que yo no conocía a la abuela o mucho menos a la bisabuela o al abuelo, porque a muchos nos sucedió. Yo no conocía a mis abuelos, ni maternos ni paternos, aunque sí conocí muy niña a mis abuelas materna y paterna, pero se sabía muy poco de todo esto. Entonces es increíble cómo a través de estas herencias y a través del amor y el reconocimiento nos vamos implicando en la trama de nuestro sistema familiar, aún sin conocer cuáles fueron los destinos reales que todos vivieron en aquella época. Entonces, esta es una manera de darnos cuenta, reconociendo lo que es, de que así queda totalmente liberado el pánico a la muerte en el caso de este hombre.
y el pánico que todos vamos teniendo cuando investigamos esto, a repetir las historias, a repetir los patrones, pero para ello tenemos que comprometernos a investigar. Investigar qué es lo que sucede, qué es lo que pasa en la familia, cómo llegamos a esta compensación, cómo puedo romper con esto. Y eso es lo que hacemos en un trabajo individual o en un trabajo grupal a través de constelaciones familiares. Y tenemos que aprender que siempre hay que incluir a todos los excluidos y dejar de excluir solo porque a mí no me gusta lo que hace el otro. Y tengo que reconocer, por amor a mí, que reconocer que me guste o no me guste las elecciones que hayan cometido mis hermanos, que a mi familia le guste o no le guste las elecciones que yo he tomado. Así es. Y como yo digo desde hace mucho tiempo, como diría la abuelita, oye, ¿pero por qué? Ancina, mijito, porque ancina. Así es, ¿no? Entonces, reconocer lo que es nos va liberando de estos destinos trágicos en todos sentidos. Y volviendo a la conciencia de los sistemas familiares, esto, cuando nosotros somos leales a esta conciencia y nos apegamos a ella de manera estricta y rigurosa para nosotros, porque no sabemos que estamos siendo estrictos y rigurosos, entonces lo que estamos haciendo es coartar nuestra libertad. ¡Wow! ¿Pero cómo? Si yo estoy siendo leal a la conciencia de mi sistema, ¿cómo es que puedo coartar mi libertad? Mi libertad para tomar decisiones, mi libertad para seguir mis sueños, mi libertad para elegir pareja, mi libertad para tener una profesión, la que a mí más me gusta, seguir la misión de mi alma. ¿Cómo? Si he hecho todo para pertenecer. Justo por eso. Porque la conciencia de todos los sistemas, en este caso la familia, que es de lo que estamos hablando, pero la conciencia de los sistemas políticos, la conciencia de los sistemas religiosos, es cuadrada. Y entonces significa reconocer que no puedo esquivar las consecuencias de mis actos. Pues porque al final, siendo leal a la conciencia de mi sistema, no tengo la libertad, pero estoy siguiendo los patrones que dicta mi conciencia, la conciencia de mi sistema, y entonces tengo que ser responsable de ello. ¡Wow! Oye, pero yo no sabía que pasaba esto en mi sistema. ¿Cómo le hago? Comprométete a hacer que las cosas sean diferentes. Pero si veo que lo importante es justo darme cuenta de estos patrones y rompo las lealtades invisibles que cargo en mi sistema familiar, entonces sí tengo la fuerza y la libertad de movimiento para tomar acción. Y desde ahí experimento mi libertad emocional. ¡Wow! Yo de verdad es que hasta me siento liberada cuando me doy cuenta de esto. No sé qué les pasa a ustedes que están compartiendo conmigo desde allá, pero entonces quiere decir que si me doy cuenta de esto y rompo las lealtades invisibles que están en mi sistema familiar, que me vinculan de manera trágica, en verdad entonces soy libre y tengo la libertad emocional. Sí. ¿Pero qué creen? Hay un precio. Y este precio es la exclusión. Porque si yo no hago las cosas que dicta mi sistema de manera cuadrada, o el sistema al que pertenezco, religioso, político, social, etc., corro el riesgo de no pertenecer y de ser excluido. Y entonces, si hoy me pongo a darme cuenta y tomo conciencia de que he sufrido por un asunto equivocado, o sea, hablemos de la injusticia que se cometieron en los ancestros, en otros rubros de mi familia ancestral, pues era una injusticia lo que se estaba cometiendo. Pero si yo me doy cuenta que he sufrido por un asunto equivocado, cuando descubro esto, como sucedió con el caso del hombre que se dio cuenta del asunto de la bisabuela, como me sucede a mí cuando descubro la leyenda de mi tía, ahora me toca reconocer que es hora de despedirme de ello. ¿Y qué creen?
esa parte duele mucho. Duele mucho porque la sangre de todos ellos corre a través de mí. Muchas generaciones atrás, y si podemos constelar 5 o 6 generaciones, y lo hemos visto, tienen su historia a través de mi sangre y de mi ADN. Y hacer este rompimiento duele profundamente, pero también me libera. Y entonces la decisión la tomo yo. Y ya lo decíamos, el precio a pagar por esta situación es la exclusión. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de la exclusión? No quiero platicar mucho sobre asuntos personales porque me encantaría recibir este compartir de ustedes de lo que se van dando cuenta, porque recuerden que esto es interactivo y voy a seguir platicando de esto, pero yo sí pagué el precio de la exclusión. Solo puedo decirles eso en este momento de mi vida. Y no fue hoy, fue hace algunos años. Y me di cuenta que era lo que yo necesitaba. Porque pase lo que pase, como ya lo dijimos hace un rato, hay una ley importante. No importa que los demás me excluyan, yo por derecho de nacimiento pertenezco a ese sistema familiar. Ocupo mi lugar y ese lugar no me lo puede quitar nadie por derecho de nacimiento. Así que haga lo que haga, me equivoque, tenga lealtades invisibles, desde el amor infantil esté dispuesta a dar la vida por alguien más o no, tengo mi lugar. Y puedo liberarme de la preocupación de no pertenecer a nada ni a nadie, porque pertenezco a mi familia, pertenezco a mi sistema original. Y después voy a pertenecer a mi sistema nuclear. El nuclear es el que formo con mi pareja y con mis hijos. Pero si en algún momento dado esto me lleva al divorcio o a la separación, tenemos que entender que en este orden lo que es y hay que reconocer lo que es. Si yo me divorcio y me quedo con mi hija o con mis hijos, la siguiente persona que llegue será el segundo en mi vida. Porque si yo hablo de que quiero borrar el pasado porque no me gustó aquello que sucedió, estoy excluyendo a quien le dio la vida a mis hijos, y alguien de las siguientes generaciones va a repetir su destino. Porque tiene que haber una compensación ante una injusticia. Vamos entendiendo cómo está todo esto, que es sumamente profundo, hablar de las implicaciones, de las historias familiares y de reconocer lo que es, porque reconocer lo que es nos libera a todos. Entonces, esto es lo que estamos trabajando. Liberación genética, liberación de la sangre, liberación del clan, pero primero con una reconciliación y con un reconocimiento con amor. ¿Cómo? Reconociendo lo que es. Entonces, me doy cuenta de que cuando desde los ancestros se decía a la falta de papá o a la falta de mamá, al hijo o a la hija mayor, ahora, en ausencia de tu padre, tú como el hijo mayor te quedas a cargo de esta familia porque tú eres el hombre de esta familia. O en ausencia de tu padre, ahora tú eres el hombre de esta familia. ¡Uf, qué fuerte! ¿Cuántas veces se le entrega esta gran responsabilidad al niño o a la niña? Y a partir de ese momento tiene una pareja, ya sea papá o mamá, y tiene unos hijos que son sus hermanos. Y nosotros como hijos, por lealtad a nuestro sistema, decimos, lo tomo. Por amor a mi sistema y porque así lo dicta la conciencia familiar, lo tomo y ocupo ese lugar. Qué fuerte. Ya que estamos condenando a ese niño o a esa niña a que tienen que crecer antes de tiempo, a que tienen que volverse proveedores o proveedoras, ya que sus hermanos los van a ver como la pareja de mamá o de papá, ya que a partir de ese momento tienen una familia con grandes responsabilidades.
Y entonces, lo único destinado para ese niño o para esa niña es tener amantes. Porque el lugar de una pareja estable, de un esposo o de una esposa, ya está ocupado por mamá o por papá. Y por amor lo aceptó. Pero eso se vuelve una injusticia. Porque entonces estamos excluyendo a papá o mamá muertos porque murieron. Pero nos queremos recargar el adulto que sobrevive en el que es el pequeño para mí. Y eso se vuelve sumamente fuerte y poderoso en la energía de todos. Porque entonces si yo decido elegir una pareja, siento que estoy traicionando a mi clan. Siento que estoy traicionando a mi sistema. Me tengo que quedar, no los puedo abandonar. Y entonces a lo mejor ese hombre y esa mujer de quien me estoy enamorando, le digo, lo siento, pero entonces si me caso contigo nos tenemos que ir a vivir a casa de mi mamá o de mi papá porque yo no los puedo abandonar. Claro, me siento con esa responsabilidad. ¿Y cómo vendría aquí la compensación? Lo más lógico es que si no nos damos cuenta para romper esto, es de que las siguientes generaciones repitan la historia del hijo o la hija que se quedó a cargo de algo que no le correspondía. Pero lo justo sería que mamá o papá, quienes nos entregaron esa gran responsabilidad, se dieran cuenta de todo esto y en ese momento nos dijeran, te devuelvo tu lugar de hijo o de hija. Tu padre siempre será el padre de ustedes. Tú solamente eres mi hijo y ese es el lugar que te corresponde. Entonces podríamos tener una actitud mucho más sana para todos. Perdón, no los he leído. Yo también los amo, te mando besos. Es que de verdad este tema es sumamente apasionante y yo he dejado de leerlos y pido una disculpa. Si es tóxica, acepto la exclusión. Julie, es que normalmente estas lealtades son tóxicas. Hablamos de que estas lealtades son a través de injusticias cometidas. Y yo, la siguiente generación, o la segunda o la tercera, trato de reparar esa injusticia. Entonces, claro que es tóxico. Es tóxico. Entonces, lo más importante es averiguar nuestra historia, nuestro sistema familiar. Lore, ¿qué pasa si no te excluyen? Pues entonces estás asegurando tu pertenencia al sistema, pero probablemente estás dejando de verte a ti, de ver tu necesidad, de ver lo que tú has querido hacer en tu vida y seguramente por llenar la expectativa y pagar el precio de la pertenencia, has dejado de seguir la misión de tu vida o has dejado de seguir tus grandes sueños, como Nat lo decía el lunes. Pero si no tengo hijos, si no tienes hijos, no importa que las siguientes generaciones vienen por otro lado y seguramente no solamente fuiste un hijo único. Si eres hijo único, entonces estarás cargando con ese peso y vale la pena que empieces a limpiarlo porque este peso pesa mucho y te va vinculando a estos destinos trágicos. Y esto no quiere decir que digamos, ay, bueno, pues entonces le dejo la carga y la responsabilidad a los hijos, como nos dicta esta conciencia del sistema. No, si ya lo sé, si tengo este momento de reflexión, si tengo este momento de sabiduría para darme cuenta cómo son las cosas, entonces empiezo a trabajar en esa historia que seguramente ya conozco y si no, empiezo a investigarla. Sanar a los ancestros y así nos sanamos y sanamos a las futuras generaciones. Así es. ¿Por qué creen que yo me comprometí mucho con el proceso, mi proceso personal en terapia, pero también con el proceso de constelaciones familiares? Porque para mí era sumamente importante sanar a mis siguientes generaciones. Yo no quería que mis siguientes generaciones, y en este caso todos conocen a Nat, repitiera mi destino, repitiera el destino de mi mamá, de mi papá, de las mujeres, de mi sistema familiar, porque han sido destinos verdaderamente difíciles. Primero por un matriarcado fuerte, después por mujeres sumisas, abnegadas y obedientes. Y del lado masculino, un machismo, abandono, muertes a destiempo. Hay
muchísimas cosas que yo pudiera contarles. Y casualmente, en todos los sistemas familiares, esto existe. Todos contamos con esos destinos. Yo sigo sin entender con quién tengo lealtad. No encuentro a nadie como yo o mis circunstancias. Seguramente así hay alguien. Una tía, una pareja que haya sido excluida. Estamos hablando de lo que tiene que ver con los tíos, o sea, mamá, papá, los hermanos. Y hacia atrás, con los abuelos, los hermanos de los abuelos y las parejas que hayan podido ser excluidas o que hayan perdido propiedades, que hayan terminado en la quiebra, falta de dinero. Tenemos que ver con eso, pero recuerden que tenemos muchas herramientas y tanto José Luis como yo hemos hablado de Ho'oponopono y hay muchísimas cosas en un canal que a mí me encanta, que es el de Susana Majul, Bombones para el Alma, que vienen muchas herramientas y meditaciones para que vayamos arreglando esto. Y cuando eres la tercera de los hijos, es exactamente lo mismo. Puede ser que el primero no se quiera hacer cargo, si a eso te refieres, y entonces el segundo, como ve que el primero no se hace cargo y el chico está más chico, pues entonces yo me hago cargo con permiso, porque yo por amor a mi sistema me voy a hacer cargo como si fuera la mayor o el mayor. Y entonces, ¿qué creen? Que estamos desordenando peor las cosas, porque entonces al mayor lo pasamos como segundo, nosotros ocupamos el lugar del primero y en el desorden no fluye el amor. Recuérdenlo siempre. Hablamos eso y lo más importante es que fluya el amor. Entonces, tenemos que reconocer lo que es y tenemos que ocupar el lugar que nos corresponde. A que no haga una familia propia. Claro, seguramente estás tan vinculada al destino trágico de tu sistema familiar, porque recordemos que es, nosotros repetimos estos destinos trágicos porque estamos reparando una injusticia. Y puede ser que haya abundancia en nuestro sistema y resulta que yo por lealtad a alguien que ni conocí pero que tengo la información en la sangre, decido no tener abundancia para darle un lugar en mi sistema repitiendo su historia. Así es, muchos nos vinculamos de esa manera. Y cuando es tu decisión o es inconsciente, no, es que regularmente esto sucede de manera inconsciente. Yo no quiero decidir no formar una familia propia. Seguramente si he decidido formar una familia, lo que hago es preguntarme, ¿por qué no encuentro una pareja adecuada para mí? ¿Por qué invariablemente me hago cargo de cosas que no me corresponden? ¿Por qué me estoy vinculando con parejas que son de actitud adolescente o de actitud adulta? Y bueno, pues porque seguramente ocupé un lugar que no me tocaba, me hice cargo de cosas que no me tocaban y para mí es muy común vincularme con personas que tienen una actitud adolescente o una actitud infantil. Entonces, por eso es que en estos momentos de reflexión necesitamos ser conscientes de estas cosas. Y no solamente en esto que nos regala la ochentena reflexiva, como yo le llamo, sino siempre. Porque esto es un proceso que nunca termina. Así que, Leti, creo que tienes alguna duda. Si me lo preguntas, será mucho más claro. Sí, mi Tomás, creo que tienes que constelar y esto lo sabemos hace mucho tiempo. Sí, Mía, es muy interesante podernos dar cuenta de estas implicaciones. Pati, todos tenemos que constelar. Yo llevo 10 constelaciones en mi propio proceso personal y no termino. Invariablemente traté un tema y como la cajita de Pandora, saco una cosa y ya viene la otra hacia arriba. Y se trabaja esta y ya viene la otra hacia arriba. Pero créanme que invariablemente estamos limpiando nuestro destino, nuestra conciencia y el destino de los que vienen adelante porque son nuestros descendientes. Muchísimas gracias, Mía. Creo que yo soy lo contrario, excluyo. Bueno, esto también es importante que lo veas, pero ahora tú excluyes porque seguramente alguien de tu sistema fue excluido y de esta manera también hay una compensación. Entonces, recuerden que una injusticia siempre va a ser reparada por las siguientes generaciones, porque no es reparada en el plano en el que sucedió,
si en las siguientes. Así que qué rico que nos estemos dando cuenta que a lo mejor no somos excluidos, pero nosotros somos los que excluimos, y esto ya es corrernos un velo en esta maravillosa luna llena que tenemos ahora, que justo tiene que ver con las relaciones, como lo veíamos con Nat. Entonces, ¿de qué manera me he relacionado? ¿De qué manera se relacionó mi sistema? ¿Cómo dicta que tienen que ser las relaciones? La conciencia de mi sistema familiar, o la conciencia del grupo político, o la conciencia del grupo religioso al que pertenezco. ¿Se dan cuenta a cuántas conciencias hemos pertenecido sin darnos cuenta de que esto nos va estructurando mecánicamente a lealtades y a una dictadura solo por pertenencia, para no dejarnos la libertad de poder elegir? Entonces no hemos sido realmente libres. Y se trata de que seamos libres para cumplir la misión que nuestra alma tiene en esta vida, y que nosotros nos podamos sentir llenos y plenos. Mi situación es rara respecto a mis antepasados maternos. ¿Puedes cargar la de las dos familias? Claro que cargamos la de las dos familias. Recordemos que nuestro lado izquierdo es el femenino y nuestro lado derecho es el masculino. Ambos lados me hacen el 100% de lo que soy. Y ambos lados tienen la carga genética y el ADN de nuestros antepasados maternos y paternos. Soy hija de 7 hermanos, sin embargo, te preguntaba si es nuestra decisión o era inconsciente. Es inconsciente. Cuando nosotros cargamos con cosas que no nos corresponden, ocupamos un lugar que no nos corresponde y desordenamos todo el sistema familiar por amor, porque a veces lo hacemos desde el amor infantil, es inconsciente, lo hacemos por amor. Y por amor estamos dispuestos a dar la vida por los otros, los que sentimos en peligro, los que sentimos en riesgo. ¿Pero qué creen? Que no reparamos nada. Al contrario, nosotros pagamos el precio, pero no compensamos lo que el otro tiene que vivir. Por ejemplo, si en mi misma generación uno de mis hermanos, toco madera, está en peligro, o tiene COVID-19, toco madera otra vez, y me doy cuenta que corre este peligro de muerte, y yo desde el alma, sin darme cuenta, o desde mi corazón, yo digo: Señor, por favor, en lugar de él, que sea yo. Concedido, la energía se mueve y seguramente yo me voy a morir, y probablemente también se muera mi hermano, o yo contraiga la enfermedad y los dos no logremos sobrevivir a esta enfermedad, porque lo hacemos inconsciente. Y por eso se llama amor infantil, porque el niño está dispuesto a dar la vida por los suyos sin darse cuenta que aún dando la vida nunca va a cambiar su destino. Y entonces se vuelve muy, muy importante. Las lealtades son invisibles por amor, no son inconscientes. Así es. Para mí es muy importante sanar la historia para mis hijas y nietos, para todos mía. Para todos se vuelve sumamente importante, los que somos grandes, los que ya dimos vida y somos los grandes para los pequeños y los pequeños de nuestros pequeños. Es muy importante que constelemos, que trabajemos, que llevemos nuestro proceso para limpiar nuestro camino y poder encontrarnos en verdadera libertad y limpiar el camino de nuestras siguientes generaciones. De verdad, nos lo merecemos y se lo merecen. Por eso es muy importante tomar conciencia. Mi madre al final, se mueve, pero al final de su vida, por mí, todos mis hermanos alinearon, pero al final de su vida, por mí, todos mis hermanos alinearon a verla. Me tocó eso y me siento tranquila. Claro, tú propiciaste este reencuentro con la madre para que ellos le dieran un lugar en su corazón. Si se lo dieron o no se lo dieron, eso queda en la conciencia de ellos, pero tú te quedas tranquila. ¿Por qué? Porque lograste este encuentro entre tus hermanos y tu madre. Sí, normalmente los pequeños o los mayores o los del medio que nos movemos y ocupamos un lugar que no nos toca, es a los que nos toca, en general a todos. Alguien decide expiar, alguien decide decir: aquí hay esto, inconscientemente lo voy a hacer para darle un lugar dentro de mi sistema. Entonces, si todavía tengo a mi mamá, ¿puedo pedirle que me regrese mi lugar de hija o hijos?
Por supuesto, pero entonces te toca a ti, porque cuando tú le hables de esto a tu mamá, te va a decir como en alguna época dijo mi papá, bueno, ¿ya qué secta pertenece esta niña ahora? Es una locura lo que está haciendo, porque para ellos era verdaderamente mágico. Para mi mamá esto no es nada desconocido. Mi mamá fue canalizadora mucho tiempo y sanadora. Ella tiene su protector espiritual y hoy, por su edad, a los 89 años, ya no lo hace porque no hay quien la cuide. A mí me hubiera encantado continuar apoyándola en esto, pero ya no es conveniente porque el cuerpo está muy cansado y estos seres cuando se canalizan necesitan mucha energía. Entonces, es a ti a la que te toca decirle a mamá, mamá, te devuelvo tu lugar o te devuelvo el lugar que era de papá, les devuelvo su historia. Por favor, bendíceme si mi destino es distinto al de ustedes y yo regreso a ocupar mi lugar número 2, 1, 7, el que me toque, por amor a mí. Nos toca a nosotros porque ellos no conocen este sistema. Les tenemos que platicar. Yo hablo con mis papás mucho de esto. Yo ya han podido ellos también entender. Y además quiero decirles que mi mamá, Titi Bárcena, se encuentra conectada por primera vez a sus 89 años en estos Insta Live. Mami, te amo con todo mi corazón. Gracias por esa herencia maravillosa que me dejas, que tomo y que honro profundamente de mujeres tan entronas y tan valientes y tan decididas para sacar a la familia adelante. Hay otras cosas que sabes que te devuelvo y de las que ya hemos platicado. Con Ho'oponopono puedes limpiar, te sirve como hacer una constelación. No, no es lo mismo que hacer una constelación. La constelación es sumamente profunda, muy, muy profunda porque nos encontramos con vivos y muertos. Pero Ho'oponopono a lo que sí nos ayuda es a empezar a hacer estas repeticiones. Ho'oponopono, y se los recomiendo hoy en este canal que yo les recomiendo, para mí es mi terapeuta virtual, Susana Majul de Ho'oponopono. Tiene algo que se llama Sanando a mi madre y mis ancestras femeninas y otro Sanando a mi padre y mis ancestros masculinos. Si nosotros empezamos a trabajar en eso, se nos van a ir liberando muchas cosas que vamos a ser conscientes y sobre eso hay un trabajo profundo, pero el trabajo de constelaciones es sumamente fuerte, profundo y sanador. Toda la gente que ha asistido a constelaciones y yo que lo vivo podemos decirles que acabamos muy cansados después de un taller de constelaciones familiares o de una sola constelación privada o de constelar en uno a uno dentro de la terapia con constelaciones familiares. Se develan muchísimas cosas interesantes.